Al día siguiente, los cuerpos de ambas niñas fueron hallados en una zanja cercana a las vías del tren. Habían sido brutalmente asesinadas, lo que desató una tormenta de miedo y rabia en el pueblo. La silla eléctrica. La injusticia racial que conmocionó a los Estados Unidos. En un caluroso día de marzo de 1944, en el pequeño pueblo de Alcolu, Carolina del Sur, dos niñas desaparecieron sin dejar rastro. Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7, fueron vistas por última vez paseando juntas en bicicleta, recorriendo las calles polvorientas como lo hacían a menudo. Cuando no regresaron a casa esa tarde, la inquietud creció en la comunidad. Al día siguiente, los cuerpos de ambas niñas fueron hallados en una zanja cercana a las vías del tren. Habían sido brutalmente asesinadas, lo que desató una tormenta de miedo y rabia en el pueblo. Los habitantes clamaban por justicia inmediata, y en ese ambiente de tensión y sospecha, la policía se apresuró a encontrar un culpable. Fue entonces cuando las miradas se posaron sobre George Stinney, un joven afroamericano de 14 años que vivía en el mismo pueblo segregado. Según algunos testigos, George había sido visto hablando con las niñas el día anterior. Esa fue toda la prueba que necesitó la policía para detenerlo. El joven George fue arrestado rápidamente y llevado a una sala de interrogatorios sin la presencia de su familia ni de un abogado. Era un niño tímido que apenas entendía lo que estaba ocurriendo. Durante horas, los oficiales lo interrogaron sin descanso. Según la versión oficial, George confesó el crimen tras el largo interrogatorio. Sin embargo, la confesión fue obtenida en condiciones extremadamente dudosas y no se ofreció ninguna prueba física que lo vinculara a los asesinatos. El juicio de George Stinney fue un proceso extremadamente apresurado y cargado de prejuicios raciales. Se celebró en menos de 3 meses tras su arresto, y todo el juicio duró apenas un día. El jurado, compuesto enteramente por hombres blancos, tardó solo 10 minutos en deliberar antes de encontrarlo culpable. George, un niño que apenas medía 1,5 metros y pesaba poco más de 40 kilos, fue condenado a morir en la silla eléctrica. No hubo apelaciones y su abogado apenas hizo algo por defenderlo. El mayor problema que rodeaba a George Stinney no era solo su juventud, sino un sistema profundamente racista y corrupto que ya había decidido su destino antes de que se presentaran las pruebas. No había testigos directos del crimen, y la única prueba era su dudosa confesión. Su abogado, un defensor público, no presentó ninguna defensa efectiva ni trató de cuestionar la confesión bajo presión. En una época y lugar dominados por la segregación racial, la condena de George Stinney no fue más que un reflejo del miedo y el odio racial de la época. La comunidad blanca exigía venganza, y George era el chivo expiatorio perfecto, un joven afroamericano en el momento y lugar equivocados. La rapidez con la que se realizó el juicio, el rechazo a considerar cualquier posibilidad de inocencia y la falta de pruebas contundentes señalaron que el caso nunca fue tratado con la justicia que merecía. Los medios también contribuyeron a crear una narrativa aterradora alrededor del caso, alimentando el miedo de la comunidad con titulares sensacionalistas que hacían parecer a George como un monstruo. Décadas después, la historia de George Stinney se convirtió en un símbolo de la injusticia racial en Estados Unidos. Su familia, incansable en su lucha por limpiar su nombre, buscó que se reabriera el caso. En 2014, 70 años después de su ejecución, un juez revisó las pruebas y llegó a una conclusión inquietante. George Stinney había sido condenado sin pruebas sólidas y su confesión fue obtenida bajo coacción. El juez anuló su condena y, por fin, la historia oficial reconoció lo que su familia siempre había sabido: George era inocente. Sin embargo, esa exoneración llegó demasiado tarde. George Stinney, el niño más joven en ser ejecutado en Estados Unidos en el siglo XX, ya había muerto en la silla eléctrica a los 14 años. Su vida fue truncada por un sistema que nunca le dio una oportunidad real. El caso de George Stinney recuerda cómo el miedo, el odio y la falta de humanidad pueden llevar a tragedias irreparables. Aunque su nombre ahora esté limpio, su vida fue arrebatada.